buenos días. Vamos a continuar sin solución de continuidad porque el tiempo apremia. Si veis el tríptico, veréis que ahora a continuación vendría la mesa que lleva por título la edición en Andorra, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, moderada por un servidor, Francisco Fuster, Universidad de Valencia. Esto de las presentaciones, alguien tiene que presentar al presentador. Y aunque ya la mayoría de gente me conoce, aunque sea vía virtual, correo electrónico, y yo creo que está bien puesto el orden porque vamos a empezar por lo más próximo, que sería Andorra en este caso, y luego ya daremos el salto a América, Colombia, la República Dominicana, Puerto Rico, y para acabar con Venezuela sin salirnos de América Latina. Entonces, siguiendo ese orden, el primero en hablar, yo creo que es mejor, bueno, prefiero presentarlos todos al principio y así luego no, así yo dejo de hablar y esto va más ágil. Empezando por mi derecha, tenemos a Josep Mengual, que es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado como lector editorial, corrector de estilo y editor para diversas empresas, ha sido jefe de redacción en la editorial Edasa, ha colaborado en varios másteres en edición, la Universidad de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, y es autor del blog, que ya hemos citado antes, famoso, Negritas y Cursivas, un blog sobre historia de la edición que os recomiendo, y es colaborador de IRED y ha enviado varias semblanzas, los que hayáis entrado habréis visto ya algunas de sus semblanzas. Luego a mi izquierda tengo a la profesora Paula Andrea Marín Colorado, investigadora del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, doctora en literatura por la Universidad de Antioquia y magíster en literatura hispanoamericana por el Instituto Caro y Cuervo, además de licenciada en lingüística y literatura por la Universidad Distrital de Bogotá. Sus líneas de investigación son la historia literaria y la historia de la edición y de la lectura en Colombia. Luego a mi derecha, el profesor Medar Serrata, que es doctor en literatura hispánica por la Universidad de Texas en Austin, catedrático de literatura y cultura hispanoamericana en Grand Valley State University en Michigan y que trabaja en la producción cultural de la República Dominicana, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Va a hablarnos de la República Dominicana y un poco de Puerto Rico, más República Dominicana que su ámbito natural. Y por último, el profesor Carlos Sandoval, que es profesor en la Universidad Central de Venezuela, adscrito al Instituto de Investigaciones Literarias y coordinador de la maestría en literatura venezolana de esa misma universidad. Ha ejercido como crítico literario, editor y tiene varios libros publicados en el campo de la investigación y literatura venezolana, y actualmente es coordinador editorial de la editorial venezolana Madera Fina, con lo cual es juez y parte, es editor e investigador. Y yo ya cedo la palabra directamente y ruego que la gente se ajuste el tiempo para intentar, a ver si somos los que nos ajustamos al tiempo que tenemos. Empieza Josep Mengual y seguiremos por el orden establecido para intentar agilizar. Sí, con el tiempo. Hola, buenas tardes. Quisiera también empezar por agradecer el trato a cuerpo de rey que hemos tenido aquí, el trato que hemos tenido a cuerpo de rey vía redes, y dar muchísimas gracias y felicitar a quienes han organizado el encuentro, porque me ha parecido realmente espectacular. Y a medida que avancen las jornadas, me parece que cada vez va a ser más difícil que se entienda cuán sincero es ese agradecimiento, porque se repite en todos los casos y no es casual. Yo quisiera empezar con una anécdota personal de cómo surgió la idea, cómo acabé asumiendo la edición en Andorra, que fue en un encuentro en Barcelona con Manuel Llanas y con Pura, hablando de los problemas que tenía, la cuestión de la traducción, la edición en catalán, qué casuística específica tenía, qué problemas tenía, y se me ocurrió decir, bueno, y luego está la edición en Andorra, que es en francés, en catalán y en castellano. Y Pura me dice, pues sí, es verdad, en la cuestión de Andorra no caímos. Y me puse muy chulo y dije, bueno, pero eso será fácil, Andorra es un país pequeñito y allí todo es pequeñito. Y parece que el sector editorial sí es de aquellos en los que el tamaño importa. Entonces, las editoriales son pequeñas, el mercado es pequeño, las editoriales en general son muy efímeras, hay mucha autopublicación y pensaba, bueno, es un territorio manejable. Y empecé por hacer una panorámica que pretendía ser la historia, la entrada que hay colgada de la historia en Andorra, la historia de la edición en Andorra, perdón,
destacando las editoriales importantes, que son básicamente tres editoriales con diferencia al resto, ¿no? Y al empezar a trabajar un poquito en ellas, que iban apareciendo en negritas y cursivas los avances que iba haciendo por ahí, me daba cuenta de que en muchos casos sí se cruzan con las editoriales del exilio, porque son o editoriales creadas por exiliados o editoriales que divulgan en España a los autores exiliados, o ambas cosas. Algunas de ellas nacen como editoriales dedicadas a la autopublicación. Es el caso de Norberto Dobich, que es un catalán que escribe parte de su obra en la cárcel de Carabanchel y luego la publica en Andorra, y a partir de que monta una cierta estructura empieza a publicar a sus amigos, y en Andorra, donde casi todo el mundo se conoce, pues la cosa funcionaba un poco así. Muy distinto es el caso de la editorial Andorra, que sí tiene más rasgos de lo que sería una editorial del exilio, destinada a la introducción, sobre todo, de libros exiliados, de algunas colecciones que más o menos organizaba Vázquez Montalbán y que pensaban, en algunos casos con seudónimo, pensaba que eran libros que convenía introducir en España. Y luego Casal y Vall, que es una editorial familiar también montada por barceloneses, que empiezan publicando libro religioso, pero van derivando a lo largo de su historia, que es larga, van derivando hacia otros tipos de libros, muchos de ellos introduciéndolos en España. Peculiaridades de la edición en Andorra es la cuestión de los pies editoriales, porque en muchas ocasiones, caso de Casal y Vall, que es la editorial esta familiar, lo que sí tenían son unos talleres muy potentes, muy actualizados, muy modernos. Había comprado maquinaria en Suiza, tanto de impresión como de grabado, y tenía unas instalaciones muy potentes que compró por indicación o alentado por editores españoles que no tenían acceso no tenían acceso a divisas, perdón, ni podían comprar esa maquinaria. En España, además, habían restricciones en el papel, en los cupos de papel, mientras que en Andorra no. Y en Andorra lo que se generaliza en los años 60, la exportación de libros es la segunda producto que más se exporta a España, porque había un convenio con España que permitía entrar todo lo que fueran materia prima. Y básicamente eso era madera, embutidos, productos del campo, por decirlo de algún modo, y les cuelan a los españoles los libros como pasta de papel, como libros hechos con pasta de papel andorrana. En Andorra ni había pasta de papel, ni habían suficientes árboles como para introducir tanto libro, y era un modo de... Pero lo curioso es que tanto el gobierno andorrano como las autoridades eclesiásticas lo dan por bueno. Les parece que bien, que cuela. Lógicamente era papel del norte de Europa, era papel sueco con el que se hacían los libros, pero permitía que entraran en España todos estos libros, que luego tenían ISBN en Barcelona en muchos casos. Si tenían pies editoriales, el caso de la editorial Andorra, tenían pies en Barcelona. Luego hay casos del problema de la distribución, del conocimiento de cómo se distribuían estos libros y cómo entraban sobre todo en España. Andorra, por su situación misma, durante la Segunda Guerra Mundial, es también un espacio donde se hacen muchos libros, sobre todo se imprimen muchos libros para Francia, para la Francia ocupada, de autores que estaban perseguidos también o que no se podían publicar en Francia, se hacen en Andorra. Entonces, bueno, empecé a darme cuenta que la historia de la editorial andorrana tenía mucho jugo y tenía bastante interés. Pero al fin y al cabo, seguía viendo que esas tres editoriales eran el meollo de la edición en Andorra y en... Bueno, también se podría hablar de eso, de la edición en Andorra y la edición andorrana. Ahí sigo teniendo muchas dudas. Pero bueno, haré un breve estado de la cuestión de cómo está el análisis de la edición en Andorra, y así aceleramos y ganamos tiempo también. De estas tres editoriales, por el hecho mismo de pertenecer al exilio,
Y tras haber hecho esta primera panorámica de la edición en Andorra, que en el siglo XIX es muy poco importante, son textos religiosos, y a partir de los años 70, a partir de la democracia en España, son sobre todo edición institucional, me planteaba la duda de qué edición literaria hay en Andorra, y es realmente muy poca. Editoriales muy pequeñitas, algunas curiosamente de traducciones, de poesía, efímeras muchas de ellas, y sin mucha importancia porque tampoco tienen mucha proyección. Desde el momento en que se empieza a andorranizar la edición y dirigirse a su propio público, es muy restringido, y son a veces publicaciones de clubs deportivos, o son instituciones muy pequeñitas que se dirigen a un público muy pequeñito y tienen poco de literario. Si intentamos clarificar dónde termina eso, dónde termina la edición literaria y hasta dónde podemos llegar. La edición religiosa, los manuales de oraciones, etcétera, no deberían entrar en edición literaria, o sí. Eso y la cuestión del exilio son dos temas en los que me parece que hay que definir criterios en lo que se refiere a la edición en Andorra. Entonces, tras esta breve panorámica de Andorra, que ya está colgada, el objetivo que me planteaba era hacer las voces de estas tres editoriales, Editorial Andorra, las ediciones de Norberto Orovich y Casal i Vall. Y la cuestión de la Editorial Andorra parece que está muy bien encaminada, porque se la podré colar a alguien del exilio, yo no miro a nadie. Me parece que la de Casal i Vall y Orovich, bueno, también podría plantearse la cuestión de hacer voces colaborativas, de ahí creo que nos entenderemos fácil. Luego está Orovich y Casal i Vall, que creo que plantear el 2017 como plazo para tenerlas es bastante razonable, pero lo que me gustaría tener en el 17 es también un censo de editoriales, y para eso necesito ir clarificando criterios de qué editoriales entran y si se incorporara o no aquello que son autopublicaciones. Incluso en ocasiones de un mismo autor que se autopublica varias obras e incluso crea un sello. Pero bueno, a medida que voy escarbando en esto de las pequeñas editoriales y la autopublicación, me voy encontrando con muchas curiosidades, y bueno, voy a terminar con una de ellas, que es la primera autopublicación que se hace en los 30, creo que es, en Andorra. Es un libro referido al funcionamiento del Citroën, cuyo propósito es recaudar fondos para que su autor pueda comprarse un Citroën. Y en Andorra está lleno de cuestiones así, rarísimas, que bueno, da un poco de miedo meterse, porque cada vez que metes la mano te encuentras con unas cosas así. Andorra es un país muy pequeño donde la gente se conocen todos entre ellos y todos se lo hacen todos un poco entre ellos. Y aquí lo dejo. Me parece que la panorámica ha quedado hecha, aparte del cachondeo. Y la elegimos porque es el libro que más ediciones ha tenido en Colombia, que son los cuentos de Rafael Pombo. Son cuentos para niños que vienen desde el siglo XIX, que han tenido múltiples ediciones hasta ahora. Arranco con los antecedentes que hay sobre la historia de la edición en Colombia. El texto más conocido sobre edición en Colombia es el de Cobo Borda, el que siempre se cita cuando se habla de edición en Colombia. Es un texto que Cobo empezó a escribir en los 90 y que se publicó en el 2000 en las historias de las empresas editoriales de América Latina. Es un libro de
del CERLAC. Otro antecedente importante es Renan Silva, que es un historiador y que hizo un acercamiento pues, a la historia de la edición en la primera mitad del siglo XX. La Biblioteca Nacional ha hecho trabajos, el CERLAC, por estar su sede en Colombia, ha hecho también trabajos sobre Colombia, y la Cámara Colombiana del Libro hace poco sacó este estudio, que es Autores y Editores Colombianos, que es sobre la edición de los 60, del 62 hasta el 2003. Básicamente el trabajo sobre edición en Colombia está concentrado en dos instituciones, la Universidad del Valle en Cali, que es desde el Departamento de Historia. Ellos han hecho acercamientos y ya hay resultados de investigación sobre la edición en el siglo XIX. Son estos tres trabajos que ustedes ven ahí. Y el segundo centro es el Instituto Caricuervo, que a partir de el diplomado en estudios editoriales, ahora la maestría en estudios editoriales y la beca de investigación en historia de la edición en Colombia, que ya tiene van 3 años consecutivos de esta beca, pues tenemos unos resultados que son también los que ustedes ven ahí en pantalla. Bueno, y esta es un listado preliminar que hemos preparado para el proyecto de IRED acerca de lo que sería un primer censo de estas editoriales literarias colombianas. La parte que más se ha estudiado en Colombia es el siglo XIX, esta es la selección del siglo XIX. Esta, la del siglo XX, es la que menos se ha estudiado, por supuesto, porque es mucho más amplia. Nosotros ubicamos un florecimiento del campo editorial colombiano, o lo que podríamos llamar como la etapa de mayor consolidación de ese campo editorial desde los 70 y hasta principios de los 90. Entonces esa etapa sería muy importante de estudiarla y es lo que vamos a investigar el próximo año desde el Instituto Caricuervo. Este ya sería el siglo XXI. Encontramos aquí editoriales que se han venido consolidando desde el 2005 con la fundación de la Red de Editoriales Independientes y que hoy ya son editoriales más o menos consolidadas que han impulsado el nacimiento de otras más pequeñitas. Este es el estado del trabajo para el portal. Son el conjunto de los colaboradores que en este momento están realizando semblanzas para el portal. Ya hay algunas listas, son las que están en rojo, la de Manuela Cisa, que es un editor del siglo XIX, las de Lázaro Pérez y Jorge Roa, que también son del XIX, de Clemente Airó, que es del siglo XX, español. La editorial de Norma, la editorial Norma ya también está lista la semblanza. La colección San Pedro Ortega, que es una colección literaria del siglo XX, y las de Arturo Zapata y Ediciones Colombia, que son editoriales también del siglo XX. Las otras están en proceso y pues la idea es seguir nutriendo este conjunto de colaboradores. Estos autores de semblanzas vienen de la Red Colombiana de Investigadores en Estudios Editoriales y sobre la Lectura, que es una red que se empezó a conformar desde enero de este año a partir de un evento que se hizo en el Instituto Caricuervo sobre historia de la edición en Colombia, en México y en experiencias desde México, Argentina y Colombia. Lo llevamos así porque hubo invitados de México y de Argentina, y fue el primer evento en el que pudimos intercambiar investigaciones, experiencias de investigación sobre este tema. Y ahí conocimos pues quién estaba haciendo qué en Colombia, y desde ahí hemos empezado a tratar de armar esta red para saber cómo empezar a hacer una historia de la edición en Colombia. Bueno, la presentación de la edición está a cargo de Margarita Valencia, que ya también está lista. Hemos hecho una primera bibliografía de la edición en Colombia. Tenemos hasta este momento recogidas 53 referencias. Pues para mí ha sido muy satisfactorio porque no sabíamos realmente que teníamos
una bibliografía, un cuerpo bibliográfico sobre edición en Colombia, y pues ya lo tenemos. El funcionamiento para el portal EDIRED, el proyecto del portal EDIRED está conformado desde la maestría en estudios editoriales del Instituto Caricuerdo, donde trabajamos Margarita Valencia y yo, desde esta red de la que acabo de hablar, la Red Colombiana de Investigadores en Estudios Editoriales y sobre la Lectura. Esto es una particularidad que tiene el trabajo desde Colombia, y es que para nosotros no hay diferencia, no puede haber separación entre los estudios editoriales y sobre la lectura, o sea, siempre estamos trabajando los juntos. Pues a partir de eso también hemos diseñado un proyecto interinstitucional entre el Instituto Caricuervo y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Estamos tratando de vincular al CERLAC y a Bibliored, que es la red de bibliotecas públicas de Bogotá, en este proyecto que hemos titulado La alfabetización y la promoción de la lectura en Colombia, 1970-1990. En este proyecto hay básicamente tres frentes, que es la historia de la alfabetización en Colombia en estas décadas. Por otro lado es la relación entre el Estado y la edición privada que hubo también en esas décadas, y por último la literatura infantil, que se comienza a consolidar también durante esas décadas en Colombia. Eso es lo que vamos a hacer en 2017, y de ahí esperamos tener mucho material para aportar al proyecto de EDIRED. Alrededor de este proyecto estamos organizando un seminario de formación en estudios editoriales y sobre la lectura, en asocio con la red de estudios en prácticas de lectura y escritura, que también ha nacido en el Instituto Caricuervo y que se hace en asocio con la Universidad Jorge Tadeo Lozano y con una colega de la UNAM. Y ya para 2018 hemos pensado en otro proyecto interinstitucional entre el Instituto Caricuervo, la Universidad de Antioquia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, para seguir avanzando en la proposición de una historia de la edición literaria en Colombia. Entonces, pues las propuestas desde Colombia para el proyecto de EDIRED es el fortalecimiento de la red colombiana de investigadores en estudios editoriales sobre la lectura. Desde allí queremos plantear proyectos interinstitucionales, un micrositio también de esta red que también aporte pues, a esta gran red EDIRED, y la elaboración de semblanzas pendientes, que son muchas, repositorios documentales, la digitalización de catálogos, desde los estudiantes de la maestría en estudios editoriales, y próximamente se va a abrir un pregrado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en literatura y edición. Entonces estamos trabajando en asocio con esta universidad pues para también empezar a plantear proyectos que nutran EDIRED. Y está pendiente la presentación de EDIRED en Colombia, que esperamos que sea el próximo año, y contar con el apoyo del CERLAC, que creo que para nosotros es muy importante y sería importante para este proyecto de EDIRED, y lo mismo con la Cámara Colombiana del Libro. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a Pura y a los organizadores de este evento por haberme invitado a participar. Les cuento un poco cómo yo llegué a formar parte del proyecto. Pues yo me ofrecí para escribir dos reseñas, una sobre la editorial Isla Negra de Puerto Rico, un poco porque es una editora que publica libros del Caribe hispánico, ¿no? Y sobre todo muchos libros de autores dominicanos. Y la otra fue una reseña, una semblanza sobre los cuadernos de la poesía sorprendida, un grupo de poetas de los años 50 en República Dominicana. Entonces, después de escribir esas dos reseñas, Pura me invitó a ser el coordinador de las dos secciones, Puerto Rico y República Dominicana. Yo pensé que con ese ascenso venía un aumento de sueldo. Estoy esperando detalles. En realidad, mi trabajo anterior se ha enfocado en aspectos de la cultura dominicana de finales del siglo XIX, incluyendo la formación de los archivos
y del patrimonio, bueno, de instituciones de conservación del patrimonio cultural. Lo que es el mundo editorial es un campo nuevo para mí y estoy muy entusiasmado, ¿no?, con la idea de aprender sobre esto, escuchando a los colegas que ya han trabajado antes este campo. Bien, en cuanto a la sección, el trabajo que he hecho hasta ahora, aparte de las dos reseñitas, es una lista de los editores y editoriales de ambos países, República Dominicana y Puerto Rico, lista que espero se irá actualizando a medida que avancemos en el proyecto. En la parte de Puerto Rico colaboraron dos colegas de la Universidad de Puerto Rico que aportaron mucha información valiosa y yo espero captarlos para que escriban algunas de las semblanzas. Comparando, algo que me genera curiosidad e interés es ver cómo el desarrollo del mundo editorial en estos dos países se diferencian, o quizás por la situación política, ¿no?, que es tan distinta en ambos. Puerto Rico, por supuesto, la situación colonial debe haber tenido un impacto en la manera como surgieron las editoriales allí. Habría que estudiar qué existía antes del año 1898 y qué ha pasado desde que Puerto Rico pasó a formar parte, a convertirse primero en colonia, luego en lo que se conoce como un Estado libre y asociado de los Estados Unidos. En la República Dominicana no hay nada absolutamente sobre la historia editorial. Se ha estudiado mucho, sí, el surgimiento de la imprenta y de los periódicos, ¿no? Aquí el estudioso quizás más reconocido es el gran documentalista dominicano Emilio Rodríguez de Morici, que fue un funcionario de la dictadura de Trujillo y que se ocupó de recopilar y publicar todo lo relacionado primero con la colonia y luego con el periodo republicano. Todo excepto, como dije, lo que se refiere a la publicación en sí de libros, ¿no? Otra fuente que me parece que aporta datos interesantes es el sociólogo holandés Harry Hottink, que tiene un libro titulado El pueblo dominicano, en el cual incluye un capítulo sobre la difusión cultural y habla bastante acerca del surgimiento de bibliotecas, librerías, sociedades literarias como la Sociedad Amigos del País, que realizó una labor gestora de publicación de libros, entre ellos los libros de Salomé Ureña de Enríquez, que es considerada la poeta nacional. Se publicó, la primera colección de poesía de Salomé Ureña se publicó en la imprenta de los hermanos García con el patrocinio de la Sociedad Literaria Amigos del País. Igualmente, la poesía de Eugenia Perdomo, otra poeta dominicana del siglo XIX, se publicó de esa manera. Este caso a mí me parece que puede servir como modelo quizás, o como el material de análisis, porque muestra la participación no solo de la sociedad literaria o de las sociedades literarias en el mundo editorial, sino también de los ayuntamientos que contribuyeron con fondos para la publicación de estos libros. Hottink también estudia el origen de la imprenta y la presencia de importadores de libros a finales del siglo XIX, específicamente de Agustín Betancourt e hijos,
Y este Agustín Betancourt es alguien que me imagino será de interés para los colegas de Venezuela, porque era un canario que emigró a Venezuela y luego de Venezuela a Curazao, y en Curazao estableció esta imprenta en la que se publicaban no solo libros de autores latinoamericanos, sino también traducciones, y una revista llamada Letras y Notas, en la que había una sección de música, de partituras musicales. Entonces es una figura importante para la historia del libro en la región. Habría que estudiar, en el caso de la República Dominicana, el efecto del fin de la dictadura de Ulises Seró, con el asesinato de Heró en el año 1899. Comienza un periodo de inestabilidad política que llega hasta la ocupación norteamericana de 1916 a 1924, y luego el periodo de la dictadura de Trujillo. Aquí habría que hablar de la censura, por supuesto, pero también de la publicación de obras patrocinadas por el Estado, como la colección del centenario de la independencia en el año 1944, en la que participaron otros exiliados españoles, entre ellos Tomás Llorens, Antonio Bernard, en este periodo no relacionado con la dictadura, sino más bien con un movimiento que era no abiertamente opositor, pero digamos distanciado, ¿no?, del discurso oficial. Ahí habría que mencionar también al exiliado español Fernando Granell, que participó en los trabajos del grupo de la poesía sorprendida. Hacia finales de los 50 surge la librería dominicana de un inmigrante puertorriqueño, don Julio Postigo, que es la figura más relevante, digamos, de todo este periodo que va de la década de los 50 hasta los 60, y creó la colección Pensamiento Dominicano, donde se publicaron obras de clásicos dominicanos y también de escritores menos conocidos. En ese momento, Juan Bosch, de quien vi que existe una sala en esta Casa de las Américas, de América, y otros cuentistas que llegarían a ser figuras importantes en la literatura dominicana. Luego está todo lo que es la postdictadura, el surgimiento de editoriales independientes, las ediciones de organismos estatales como la Editora Nacional, el Banco Central, el Banco de Reservas, y de empresas privadas, entre ellas la Editora Corripio, que es la más importante en este momento. Entonces, está todo por hacer. Mi meta es poder conseguir colaboradores que me ayuden en esta tarea, ¿no? Es lo que voy a enfocarme en los próximos meses. Y mientras tanto, seguir aportando con una panorámica, ¿no?, para publicar en la página de Edired, y algunas reseñas más relacionadas con estos nombres que he mencionado. Gracias. Buenas tardes. Yo, igualmente que los otros colegas, tengo que agradecer a Pura, pero en mi caso particular, porque fue muy difícil salir de Venezuela para poder estar acá. Sí. Decía que fue muy difícil salir de Venezuela y estar acá, porque el día viernes a las 4:35 de la tarde me entregaron mi pasaporte en la institución que se encarga de eso en Venezuela, aduciendo que no hay material para hacer pasaporte. Con todo y que yo pedí el pasaporte, la renovación, hacía 3 meses. Entonces fue muy difícil, porque efectivamente ingreso en el proyecto gracias a Pura, ¿no? Y bueno, las correrías y la cosa. Apenas el 8 de septiembre pasado, Venezuela se incorporó al proyecto Editores y Editoriales Iberoamericanas, siglos XIX-XXI, familiarmente conocido como Edirep.
lo cual indica que quizá estamos entre los grupos más nuevos en el diseño de estrategias para reunir la información preliminar que nos permita ir alimentando una base de datos que dentro de poco haremos llegar al CECIT y a quienes regentan la iniciativa. No obstante, el escaso tiempo transcurrido desde que aceptamos coordinar en nuestro país el equipo que se encargará de llevar adelante el trabajo, podemos señalar que ya sumamos 3 investigadores y un cuarto, con el que conversé un día antes de venir acá, se ha mostrado entusiasmado de incorporarse a la tarea. Así pues, hasta la fecha, hemos emprendido una pesquisa bibliográfica enfocada en el rastreo de estudios dedicados a la historia de la edición en Venezuela desde el siglo XIX hasta hoy. Valga aquí un dato importante. Contrario a otras naciones de América Latina, como México o Perú, ejemplos señeros, la imprenta llega tarde al país, en 1808, un arribo que sin embargo permitió el desarrollo de una modesta industria editorial en virtud de que, imbuidos de romanticismo, movimiento espiritual que alimentaba las vocaciones artísticas de la época, los primeros impresores venezolanos utilizaron algunos géneros literarios. Digo una obviedad, lo mismo ocurrió en casi todos los territorios emancipados luego de la independencia, como vehículos de transmisión de rasgos identitarios y más aún como armas de fomento ideológico para el establecimiento de los llamados estados nacionales. Por razones vinculadas con nuestras profesiones, Maite Dután, María Beatriz Medina y quien les habla, hemos manejado en diversas actividades de investigación y en cátedras universitarias buena parte de los materiales que dan cuenta de los aspectos históricos concernientes al mundo de la edición literaria en Venezuela. En este sentido, resulta pertinente la convocatoria de este 6º Seminario Internacional, Redes Públicas, Relaciones Editoriales, haciendo historia cultural de la edición iberoamericana, por cuanto respecto al menos de nuestro país, casi toda la información sobre el tema se halla solo disponible en textos considerados canónicos en el área, como los trabajos pioneros de Pedro Grases, Agustín Millares Carlo o Humberto Cuenca, y de otros que, siguiendo las enseñanzas de estos maestros, han incrementado la bibliografía en un campo tan especial como desconocido. Esos estudios, debe repetirse, no son del todo asequibles para el grueso del público o para otros investigadores, puesto que se trata de textos de difícil acceso o considerados ediciones raras, sino es que extravagantes y de escaso tirado en su momento, los cuales además nunca superaron la edición Príncipe. Colgar esos datos, para decirlo en el argot cibernético, o la información respectiva sobre la historia de las editoriales literarias venezolanas y por extensión iberoamericanas en una página web creada para tal fin constituye un invaluable aporte para el conocimiento cultural del ámbito español en contraste con otras tradiciones en lenguas distintas o hermanadas a la nuestra y sobre todo de la importancia y penetración simbólica de la literatura en los territorios del imaginario occidental que nos corresponde y al que pertenecemos. Por lo que se refiere al caso venezolano, debe señalarse que desde el punto de vista de una posible metodología de aplicación para recabar los datos o para fijar criterios relativos a qué debemos considerar el espacio geográfico de las ediciones literarias en el país, hay situaciones puntuales que requieren una pronta elucidación. Verbigracia, en el siglo XIX, una vez constituidos como república, con las insuficiencias civiles acarreadas por el rápido y brusco cambio, la joven nación se vio asediada por guerras intestinas que a cada momento generaban una constante diáspora de intelectuales hacia las islas holandesas cercanas a sus prolongadas costas. En una de ellas, Curazao, funcionaba la tipografía de A. Bettencourt, que editó mucha literatura de escritores de Venezuela, aun cuando el impresor no era oriundo del país sudamericano, solo que por largas temporadas poetas, ensayistas, narradores, dramaturgos fueron a parar a aquella ínsula en calidad de exiliados políticos. Muchas obras consideradas representativas de la literatura venezolana llevan pie editorial de A. Bettencourt y se considera al impresor parte de la historia de la edición del país. Otro problema, llamémoslo así, es el de la editorial América de Rufino Blanco Fombona, la cual funcionaba en Madrid. Blanco Fombona, él mismo escritor, se convirtió por los años 20 del siglo pasado en importante editor de obras literarias venezolanas. Férreo opositor de la dictadura de Juan Vicente Gómez, se vio en la necesidad de abandonar su tierra de origen si deseaba mantenerse libre o más drásticamente vivo. Ahora bien, ¿cómo debemos considerar a la editorial América? ¿Venezolana o española? En mi país, es obvio,
figura en puesto eminente como una de las empresas editoriales de vasta proyección histórica más importantes de nuestra andadura cultural. Es tal su significación que una de sus célebres colecciones se tomó para darle nombre a la actual Biblioteca Ayacucho, la editorial latinoamericanista fundada en 1974 por, entre otros, Ángel Rama. Y eso también nos habla de la vinculación de la diáspora, no solamente española que fue a Venezuela, y además hicieron muchas cosas que aquí no me da tiempo de explicar, pero también de la diáspora del Cono Sur que llegó a Venezuela a hacer trabajo editorial. Un último caso, hay otros por supuesto, es el de Sudaquia Editores, radicada en Nueva York. Esta editorial se ha dedicado con énfasis a la publicación de obras venezolanas. Por lo general, se trata de reediciones. Sin embargo, habría que computar en nuestra red de editoriales y en una historia de la edición de piezas literarias de Venezuela a esta pequeña empresa que suele publicar por demanda. Y ya que estamos, ¿cómo deben tratarse las ediciones por demanda cuyos tirajes resultan la mayoría de las veces insignificantes? Y en relación con los tirajes, ¿cuál es el número representativo, si es que este dato tiene relevancia, para considerar un título realmente editado? En Venezuela suele ocurrir que de un libro de cuentos, de un poemario o de una novela, se tiren 200 ejemplares. En la correspondencia que los organizadores nos enviaron para preparar las presentaciones individuales de los coordinadores nacionales, se pide dar cuenta, grosso modo, del estado de la cuestión respecto del adelanto del trabajo realizado hasta la fecha. Ya señalamos que nosotros, en Venezuela, hemos entrado hace poco en el proyecto. Con todo, podemos indicar que hemos instrumentado un sistema de trabajo que nos permite haber ido avanzando con cierta rapidez, al menos en el acopio de información bibliográfica, con miras a fijar una primera lista de los materiales básicos para conocer el desarrollo de la edición literaria en el país. Por otro lado, estimamos tener un primer borrador de las semblanzas, como se las denomina en el proyecto, sobre los avatares de la edición literaria venezolana en el lapso 1808-2016 en diciembre próximo. Asimismo, y con base en los resultados que arroje este encuentro, esperamos unificar el grupo y motivarlo aún más, pues la situación sociopolítica del país, todo debe decirse, desanima constantemente. No es este el lugar ni el momento para hablar de ese asunto, pero sin duda resulta un elemento de perturbación que debe tomarse en cuenta para el debido cumplimiento de las actividades previstas. Por ello, la necesidad de apuntarlo. De resultas del comentario anterior, no se ve posible animar a otros colegas a incorporarse en el proyecto ni establecer alianza con instituciones que puedan financiar parte del trabajo en virtud de que estas posibilidades se han ido cerrando de manera notoria los últimos años. De todos modos, esta relación he intentado mostrar el estado de los pequeños avances del proyecto en Venezuela y al mismo tiempo dejo mínimas preguntas que esperan que contribuyan con la discusión para mejorar el trabajo colectivo. Y al final, como yo soy un hombre optimista, de hecho por eso estoy acá, creo que vamos a ir haciendo el trabajo. Gracias.